Hola a todos, esta cápsula está dedicada a ejercitar el tópico de esfuerzos en una masa de suelo, en donde planteamos un ejercicio que comprende distintos tipos de carga para que aprendan a enfrentarse a cualquier tipo de esto. Va a quedar para su estudio también una serie de láminas con las fórmulas indicadas para cada caso. Carga puntual, de línea, flexible, franja flexible, carga rectangular, ¿cierto? Y donde también se presentan las fórmulas que vamos a utilizar para esta cápsula. El ejercicio es el siguiente. Usted ha comenzado su práctica profesional en una empresa dedicada a realizar proyectos para la industria minera. El cliente ha insistido en lograr una configuración mostrada en la figura 1 para instalar un chancador primario. No obstante, para su jefe, el gerente de ingeniería de proyectos, hay ciertos aspectos que le preocupan y le ha encargado a usted realizar un análisis para asegurarse de que los requerimientos del cliente son logrables sin problema. Se instalará el chancador primario de 850 toneladas requerido para el proceso de la planta. Para abastecer al chancador de mineral se está pensando en un tren con carros que podrían cargar hasta 83 toneladas para cada vagón de 14 metros de largo, los cuales luego serían descargados por una grúa, la cual tiene una masa de 68 toneladas. Su jefe está preocupado por el punto A, ya que está proyectado que ahí se instale una tubería, por lo que se le solicita determinar los esfuerzos totales, efectivos y presión de poros en ese punto, producto del suelo y las sobrecargas. Bueno, aquí tenemos la vista en elevación, ¿cierto? De lo que nos plantean en el problema, en donde se puede ver que se van a presentar flujos, ¿verdad? En el rectángulo gris es donde se va a ubicar el chancador y en la estrella es el punto A que nos mencionan en donde pasaría esta tubería. Tenemos ahora la vista en plano en donde nos hacemos una mejor idea de lo que va a estar ocurriendo. Vamos a tener, ¿cierto? El chancador abajo y esta grúa arriba y la tubería. Acá vamos a tener la línea de tren y nos dan todas las distancias necesarias para poder calcular las sobrecargas. Nos damos cuenta que vamos a tener sobrecargas de línea, ¿verdad? Eh, rectangulares, puntuales, por lo que vamos a tener que sumar cada uno de esos efectos. En primer lugar, vamos a hacer el cálculo de los esfuerzos debido al suelo natural sobre el punto A. En este caso tenemos distintos estratos. Un primer estrato, ¿cierto? En donde el nivel freático va a llegar a los primeros 2 metros del estrato y la segunda parte del estrato en donde nos cambia el valor de gamma y corresponden a los siguientes 3 metros. Entonces tenemos los primeros 3 metros por su respectivo valor de gamma y los restantes 2 metros por el valor de gamma pero saturado. Luego tenemos el siguiente estrato de 12 metros con su respectivo valor de gamma y le sumamos el último estrato hasta el punto A correspondiente a 19 metros. Sumamos todos estos valores obteniendo un esfuerzo total de 477,5 kilopascales. Ojo que no hemos calculado las presiones de poros y por tanto tampoco el esfuerzo efectivo, porque como hay un flujo no podemos hacer este cálculo de forma directa. Más adelante vamos a ver cómo lo vamos a calcular, pero por ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular las sobrecargas. Para el cálculo de las sobrecargas, en primer lugar vamos a calcular la sobrecarga producto del chancador. Para ello vamos a utilizar el método que utiliza sobrecargas producto de rectángulos, ¿verdad? El método pide que utilicemos rectángulos que coincidan con el punto que queremos estudiar en una esquina.
Por tanto, lo que vamos a tener que hacer va a ser una superposición. En primer lugar, tenemos que llevar las toneladas de este chancador, ¿cierto?, a un esfuerzo, P partido A. Por tanto, calculamos el área del chancador, que tenemos ya las dimensiones, y calculamos P partido A. Como están toneladas, ¿cierto?, lo multiplicamos por la aceleración de gravedad y obtenemos 347,44 kilopascales. Una vez obtenido, ¿cierto?, Q, la carga, o sea, el esfuerzo, que es en carga binaria, tenemos que determinar ciertos parámetros que nos permiten utilizar el método, porque el método dice que, bueno, además de tener que superponer, ¿cierto?, estos rectángulos, la sobrecarga va a estar dada por la carga Q por este parámetro I sub z relacionado con los rectángulos. ¿Cómo determinamos esto? Bueno, como les comentaba, tenemos que hacer calzar, ¿cierto?, estos rectángulos con sus esquinas sobre el punto A. Para ello entonces vamos a tener que superponer el efecto de distintos rectángulos cuyas esquinas llegan a A para poder obtener el efecto del chancador. En este caso, fíjense que si yo tengo este rectángulo grande, ¿verdad?, y yo le resto el rectángulo azul, le resto el rectángulo naranjo y le sumo el rectángulo verde, yo obtengo esta área, ¿verdad?, correspondiente al chancador. Entonces vamos a enumerar nuestros rectángulos como rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3 y rectángulo 4. Y la superposición va a ser, ¿cierto?, la sobrecarga asociada al 1, menos 2, menos 3, más 4. Ahora bien, el criterio es el siguiente. B y L son los parámetros que nos van a permitir obtener M y N. Y B siempre va a ser el lado más corto del rectángulo y L el lado más largo. En este caso tenemos 1 más 5 como el lado más corto y el lado más largo 2 y 6. Para el rectángulo 2 tenemos 1 lado corto, 2 y 6, 8 lado largo. El rectángulo 3 tenemos lado corto igual a 2, lado largo igual a 5. Y finalmente, rectángulo 4 tenemos uno de lado corto 1, lado largo 2. ¿Cómo se calcula el M y N? En este caso, M es B partido Z, o sea, la profundidad a la que está uno respecto del otro. En la elevación vimos que estaban a 2 metros, así que vamos a tener 5 partido 2. Aquí L va a ser, N digo, va a ser L partido Z, y así sucesivamente. Y luego entramos a la tabla con estos parámetros para encontrar los respectivos IZ. Aquí les voy a mostrar la tabla. Entonces fíjense que para cada valor de M y N, nosotros entramos para los M respectivos y N y encontramos el valor de I sub Z para cada rectángulo. Los destaqué con los colores respectivos para que ustedes luego puedan comparar e implementar luego para la formulita. Finalmente, lo que les comentaba antes, tenemos, ¿cierto?, rectángulo 1 menos el 2 menos el 3 más el 4 multiplicado por el Q nos daría una sobrecarga de 8.3 kN por metro cuadrado. Para la grúa dijimos que le íbamos a considerar como carga puntual porque no nos dan las dimensiones de la grúa y tampoco suelen tener un área muy grande, por lo que para este ejercicio lo vamos a despreciar, a menos que el ejercicio les indique en el enunciado que consideren el área de la grúa y les den las dimensiones. Nos dicen que pesa de 68 toneladas, lo pasamos, ¿cierto?, a kilonewton. Y para una carga tenemos que ubicar el radio respecto al punto, es decir, la coordenada X más la coordenada Y sumadas al cuadrado.
Fíjense que si esto es 3, esto es 2, la resta es 1 y tengo 5. 1 más 5, 1 cuadrado más 5 al cuadrado, en raíz me da 5,1. Z es la diferencia en alturas, que lo pueden ver en el plano de elevación, y es 25 metros. Y la formulita de la sobrecarga está aquí. Todos son parámetros conocidos, tienen que llegar y reemplazar. Partimos con el I sub B, en donde es 3 partido 2 pi, el R que calculamos, el Z que ya tenemos, y lo meten en la calculadora. Y aquí reemplazamos, ponemos la carga P en kilonewton partido la profundidad al cuadrado y tendríamos la sobrecarga para esta carga puntual. Calculando el I sub B da 0,43, ¿cierto? Lo multiplicamos por la carga, dividimos por el Z al cuadrado y nos tiene que dar 0,47 kilonewton por metro cuadrado. Para la carga del tren vamos a considerar, ¿cierto?, una línea finita. Vamos a considerar la fórmula que se presenta en esta PPT, en donde nos piden tener un Q, un Z al cubo y un X, que es la distancia, ¿cierto?, de la línea al punto. El X en este caso es 3 metros, Z es la profundidad que tenemos en el plano de elevación, el Q va a ser la carga partido el largo de la línea, y eso lo reemplazamos y nos va a dar 1,47 kilonewton metro cuadrado. Finalmente calculamos la suma de todos los esfuerzos, en donde tenemos las sobrecargas del zancador, grúa y tren, y el esfuerzo producto del terreno, ¿verdad? Y nos daría un resultado de 487,7 kilopascales. Nos falta entonces calcular la presión de poros para obtener el esfuerzo efectivo del suelo natural, y para ello tenemos que hacer un dibujo de las redes de flujo para nuestro problema. En este caso aquí dieron 16 caídas de potencial para 3 canales de flujo. Entonces anoto primero el ND igual a 16. Y aquí tenemos las formulitas que ya hemos ocupado para las cápsulas anteriores para el cálculo de la presión de poros. Tenemos entonces que la caída de potencial para que han ocurrido hasta llegar al punto A son un poquito antes, ¿cierto?, del 11, 10,5. Y para el cálculo de H tenemos que 1 menos el n de chica sobre el n de grande, o sea, las caídas hasta el punto sobre las caídas, número de caídas totales, por la carga de agua. Nosotros sabemos que la carga de agua, ¿cierto?, es desde el punto acá, en donde empieza el nivel freático, hasta nuestro Z igual a 0, y nos da como resultado, ¿cierto?, 6,88 metros. Luego, con la formulita de la PPT anterior, tenemos el 6,88, que es el H, tenemos el menos Z, pero como Z es negativo, nos queda más 2, y eso lo multiplicamos por el gamma del agua y nos da la presión de poros como 87,1 kilopascales. Con ello podemos calcular la presión efectiva en suelo, que serían 477,5 menos 87,1, que nos dan 390,4 kilopascales. Luego, para la presión efectiva total, tenemos lo que calculamos anteriormente, más la sobrecarga ya calculada, nos da un total de 400,7 kilopascales, y con ello tenemos todo lo que nos requería este ejercicio.